Buenas tardes, mi nombre es Otoniel Piñón Villalobos, con matrícula 21022238, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Y el reto 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? La fecha de presentación es 21 de agosto del 2024. A continuación se analizan dos casos propuestos. El caso 1 dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Brandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 14 de nuestra Constitución menciona: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan obviamente las formalidades. Asimismo, el artículo 6 dice: la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida, derechos a terceros, algún delito o que perturbe el orden público. Pero ya sabemos, como lo dice el caso, Ana estaba actuando de manera pacífica. El artículo dice también: toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así, ojo aquí, como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El artículo 7 también dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Vimos que Ana aquí está difundiendo una información a través de panfletos. Dice que no se puede restringir este derecho ni por vías o medios indirectos, como un abuso de controles oficiales o particulares. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. Entonces aquí podemos ver que una gran cantidad de derechos de Ana están siendo vulnerados. Además, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, dice en cuanto a la libertad de pensamiento y de expresión, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. La Convención Americana de Derechos Humanos menciona esto además. También en la misma convención, en su artículo 5.2, dice que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Y aquí vemos que al momento de que detuvieron a Ana, violaron sus derechos porque la tuvieron todavía ahí dentro de la patrulla por 3 horas, quizá aguantando calor o frío, quizá, y luego todavía se rieron de ella al llevarla, al presentarla a Barandilla. El artículo 18 de la Constitución dice que solo por un delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Y a Ana le dieron la aprisionaron, dice, hasta el día siguiente. Entonces aquí podemos ver que hubo varias violaciones de los derechos de ella. Concluimos entonces que sí hubo violación
de derechos. El caso número 2 dice, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de una multa. Andrés argumentó no tener una casa habitación, ni una familia, ni dinero para pagar dicha multa. Entonces, por ello, fue privado de la libertad por 36 horas. Y aún más todavía, boletinado, incluyendo su fotografía en redes sociales, con la leyenda "El primer detenido", un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, con respecto a esto, el artículo 29 de la Constitución dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz, o, este es nuestro caso, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, como el que estábamos viendo del COVID-19, dice, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Y aquí estamos viendo que una entidad federativa fue suspendido, pero no por el presidente de la República, por una autoridad que, de acuerdo a lo que dice la Constitución no es competente para dictar una medida de esta magnitud. Además, con respecto a la detención por parte del personal militar, el artículo 129 dice: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y un militar fue quien detuvo a esta persona y lo presentó con la policía para que le impusieran entonces esta sanción. Vemos otra violación más. Tenemos un caso muy emblemático como lo es el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Como podemos recordar que lo vimos, aquí se aclara que como regla general la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y no militares. Este militar no tuvo autoridad para haber detenido a un civil y presentarlo ante la autoridad. De la misma manera, la Convención Americana establece algunos lineamientos concernientes al tema en cuestión y que los estados deben respetar. El artículo 1 de la Convención Americana menciona que los estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades, pues han firmado para ello, pues. Entonces, de una manera todavía adicional a lo ya mencionado, cuando boletinaron a la persona en redes sociales, violaron otro más de sus derechos. El artículo 5 de la Convención, por ejemplo, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Al difundir también en redes sociales y una fotografía, pues yo creo que agrava la situación. Entonces, en conclusión, como pudimos ver en los casos anteriores, en México hemos estado viviendo situaciones recurrentes donde han sido vulnerados los derechos humanos, y lo más preocupante que podemos observar es que un gran número de estos casos quedan impunes. He de mencionar que para que un caso llegue a ser atendido por la Corte Internacional de Derechos Humanos, tiene que haber pasado antes por distintas autoridades, quienes no han atendido los casos de manera oportuna y adecuada. Si bien los procedimientos existentes en nuestras leyes prevén un adecuado proceso para estos casos, ello no significa que se esté aplicando en realidad. Agradezco su atención al presente análisis. Les envío por ello un saludo.